Venganza será terrible por las 7:50. Recuerden, estamos haciendo el programa en vía remota, cada uno desde su casa, pero también estamos en contacto en redes sociales como La Venganza Radio, así nos encuentran. Y hay un WhatsApp para los oyentes que es 6585-5580 y ahí pueden escribirnos. Hablaremos hoy de Anaxágoras y sus desventuras. ¿Quién era Anaxágoras?, preguntarán algunos de ustedes. Bueno, era un matemático y filósofo y pensador que, bueno, andaba por Atenas allá por el año 480 a.C. Lo había invitado Santipo, que no era otro que el papá de Pericles. Santipo había elegido a Anaxágoras para que fuera profesor de su hijo en asuntos del cielo. Le dijo: mire, Anaxágoras, enséñele acá a mi hijo Pericles. Eso de poner acá entre comas no es muy griego, sino más bien muy argentino. Voy hasta acá, hasta devoto. ¿Qué cosa? ¿Por qué esa dilación, no? Sí, es extraño. Es que es raro, y solamente se escucha acá en la Argentina. Pero no, es como una reduplicación. ¿A dónde vas? Voy hasta acá, hasta la esquina. Sí, como algo cercano, pero que no Sí, es acá pero como una tampoco. repetición. Claro. Hasta acá, hasta la esquina. Hasta acá, hasta la casa de mi vieja. Buah. El caso es que el papá de Pericles contrató a Anaxágoras para que le enseñara astronomía. Dice el cronista que la astrología de aquel entonces era bastante poco nítida. A veces, cada tanto, los estudiosos del cielo daban con alguna observación lúcida. Bueno, la verdad es que en Atenas las autoridades, más que examinar la lucidez de un juicio, examinaban su ortodoxia y eran muy duras con los heterodoxos. Aquí hago un paréntesis. Esto es lo que dice el autor de este opúsculo, o la fuente de donde fue extraído. Yo estoy en desacuerdo con eso. Pero sigamos. ¿Por qué? Porque fueron los griegos, se lo digo ahora, porque por ahí después me olvido. Sí. Los griegos fueron los que inventaron una tradición que era oponerse a las tradiciones. El pensamiento crítico nace en Grecia, en ningún otro lado. Y fíjese usted que ahí tiene a Tales de Mileto. Entonces viene Tales de Mileto y le dicen: ¿cómo es la Tierra? Bueno, la Tierra, dice Tales, el del teorema, ¿no? Sí. La Tierra está apoyada en un océano gigantesco sobre el cual flota. Ahora, Tales no decía sobre qué se apoyaba el océano, pero aunque lo dijera, no era más que una dilación del problema. Ponerle que dijera: y el océano se apoya sobre un lecho de piedra. Y el lecho de piedra, si son los problemas que se llaman de regreso infinito. Sí. Ahora bien, Tales hizo esa cosmogonía y tuvo un discípulo, que el discípulo era Anaximandro, otro tipo, de nombre parecido a este que estamos viendo ahora, ¿no? ¿Y qué decía Anaximandro? Y decía que la Tierra tenía forma de tambor y que vivían sobre la superficie de ambos lados del tambor, vivían personas. ¿Y en qué se apoyaba? En nada. Y ahí lo revolucionario del pensamiento de Anaximandro. En nada. Además iba arrimando el bochín. Iba arrimando el bochín, pero además el bochín. lo importante es que el maestro de Anaximandro había sido Tales. Claro. Y entonces, a su vez, Anaximandro tiene otro discípulo, se llama Anaxímenes, que dijo otras cosas. Es la primera vez que aparece en la historia esto, que el alumno se opone al maestro, aunque sea en parte.
y se genera una tradición. ¿Qué tradición? La de poner en entredicho las teorías vigentes. El Egipto conservó durante miles y miles de años una forma de pensar que sí era ortodoxa y que sí castigaba cualquier heterodoxia. Pero no podemos acusar de esto a los griegos, porque ellos inventaron el pensamiento crítico. Empezaron a oponer una teoría a otra y el siguiente también, y todo así. Y esa tradición se convirtió en una tradición también. La tradición de oponerse, de innovar. Así que esto de que examinaban los jueces la ortodoxia puede que sea cierto, pero no van a encontrar otro pueblo más propenso a la heterodoxia que el pueblo griego. Tanto es así que esa propensión a la heterodoxia era una de sus ortodoxias. Claro. Ortodoxias provisorias. Provisorias, claro. pero sin embargo permanentes en el sentido de oposición. Lo que era permanente era la oposición. Presenta una teoría que no es la vigente, otra. Y esto venía de una generación tras otra, no es que pasaba 1000 años. Incluso algunos de los alumnos, como en el caso de Anaximandro, eran apenas más jóvenes que sus maestros, en este caso Tales, ¿no? Bueno, acá dice, sin embargo, que eran muy duros con los heterodoxos y que no debía romperse con los ritos paganos, que, como ha sucedido después con otras religiones, establecían un génesis irrefutable. Es verdad, hasta ahí nomás. Así que cada vez yo ya no opino más. Sí. Cada vez que venía un tipo y tenía un pensamiento propio acerca de la creación o de la luna o de las estrellas, la pasaba mal. Mentira. Esto en Atenas. En otros lugares de la Hélade no era así. En Tebas, por ejemplo, estaba Filolao, el pitagórico, que tranquilamente predicaba que la Tierra no era en absoluto el centro del universo, sino tan solo uno de los muchos entes que giraban en torno a un fuego central. Bueno, en Atenas un discurso así no era posible. Así que, bueno. No sabemos si Anaxágoras, que es aquel del que estamos hablando, le digo porque hay nombres muy parecidos. Sí, todos con X. Lo que X. nos interesa hoy es Anaxágoras. Había frecuentado escuelas. Seguramente había tomado estas ideas de la circulación general de teorías que había entre los eruditos de la Magna Grecia. ¿Qué me está diciendo entonces? Ahí estaba Demócrito de Abdera, que decía que la Vía Láctea no era más que polvillo de estrellas. ¿Sabe cómo se dice Vía Láctea en griego? ¿Cómo? Galaxia. Mire. Bueno, dice, Demócrito decía que era un polvillo de estrellas. Polvillo. Bueno, en realidad tiene esa apariencia. Uno mira la Vía Láctea, ¿qué nos dice el sentido común? Mira, polvillo de estrellas. Claro, el sentido común no alcanza. Empédocles de Agrigento, amigo de este programa, decía que la luz empleaba un cierto tiempo en llegar a la Tierra. Una afirmación totalmente contraria al sentido común. Bueno, ¿qué nos dice el sentido común? Que la Vía Láctea es polvo de estrellas y que la luz no tarda nada en llegar a ninguna parte. Empédocles, contrariando el sentido común, decía que la Tierra o que la luz tardaba algo en llegar a la Tierra. Bueno, muy bien. Parménides, nuestro otro amigo, exponía graves dudas sobre que la Tierra fuera plana. Eran intuiciones, casi siempre formuladas en un lenguaje vago, un poco oracular, entremezcladas con otras afirmaciones todavía más locas. Bueno, ¿qué me estás diciendo entonces? Le digo al autor de este opúsculo. Me está nombrando a cada pensador una teoría. Claro, y este era un pueblo en donde los jueces
le traían problemas a los heterodoxos. Eran todos heterodoxos. No había una ortodoxia oficial. La tenía cada uno. Claro. Pues bien, este amigo Anaxágoras tuvo ideas lúcidas, pero también observaciones delirantes. Bueno, como todos nosotros, ¿no? Ahí nomás en la corte de Pericles dijo que los otros planetas estaban habitados por hombres, en todo semejantes a nosotros, y que sostenían incluso la misma evolución histórica. Aseguraba que de la Tierra, mejor dicho, se habían desprendido unos pedruscos, unos fragmentos de roca, que reaspirados luego por un éter incandescente, ardían en el aire ahora y eran estrellas. A mí me gusta mucho esa teoría. Mire usted, sí. Es decir, las estrellas no eran para Anaxágoras, sino piedras desprendidas de la Tierra que habían agarrado fuego allá arriba y que ahora ardían. La mayor de ellas, decía Anaxágoras, lo hemos dicho acá en este programa, era el Sol. El Sol también se había desprendido de la Tierra, pero el Sol era más grande que las estrellas, muy grande, tan grande como más o menos 3 o 4 veces el Peloponeso, que es una península del sur de Grecia. Decía también Anaxágoras que la Luna tenía el mismo origen, ¿no? Se había escapado de la Tierra. Esto parece muy razonable, si es que no real, ¿no? También decía que el rayo se producía cuando chocaban 2 nubes, también razonable, pero más allá de sus muchos errores, Anaxágoras cometía otro muy terrible. En realidad, no tuvo problemas por sus equivocaciones, sino porque en sus teorías jamás citaba a Zeus, el príncipe de los dioses. Y había muchos autores que pensaban las mismas cosas que Anaxágoras, pero cada tanto le metían a Zeus y a los dioses. Y Anaxágoras no. Y entonces algunos ministros lo amenazaron. Le dijeron, escúcheme, usted nunca habla de Zeus. Y Anaxágoras no supo qué decir, y entonces tuvo una idea. La idea fue inventar un concepto que era el nous. El nous era una mente que reinaba en el mundo, que bien podía ser sustituida considerada como un sustituto de la divinidad. Es decir, disfrazó sus teorías y le metió ahí una mente creadora, bueno, para no ir en cana. La verdad es que ese nous era un injerto que tenía muy poco que ver con lo que Anaxágoras predicaba. Él hablaba de un remolino primigenio que había separado con su fuerza centrífuga a los 4 elementos fundamentales que dieron origen a todo, qué sé yo. Y a cada rato hablaba del nous. Tanto hablaba del nous que los atenienses se burlaban de él. ¿Y cómo empezaron a decirle? Nous. Claro. ¿Qué hace nous? Le decían cuando pasaba por la calle. Como se ha dicho, Anaxágoras era muy amigo de Pericles, era su profesor, y también de la mujer de Pericles llamada Aspasia. Dice el cronista que esta cercanía, en aquella democracia llena de envidia, se pagaba cara. Un día, durante un sacrificio, cayó en manos del augur Lampón. Bueno, Lampón era el nombre y augur era su oficio, ¿no? Cayó en manos de este hombre un carnero con un solo cuerno. Los sacerdotes que oficiaban la ceremonia vieron aquel carnero como algo sobrenatural y Lampón aseguró que aquel carnero unicornio predecía el dominio exclusivo de Pericles por mucho tiempo. Pero apareció Anaxágoras y dijo que el único cuerno del carnero había crecido debido a que el cerebro de este vacuno se había desarrollado irregularmente en el centro de la frente en vez de hacerlo a ambos lados. Ese fue un acierto por parte de Anaxágoras, uno de sus pocos aciertos, y ese acierto lo arruinó, porque Cleón, un adversario de Pericles del que hemos hablado hace pocos días,
encontró aquí una excelente oportunidad para atraer a su partido a los sacerdotes humillados por Anaxágoras. Cleón insinuó a todo el mundo que aquel famoso nus de las teorías de Anaxágoras era una excusa inventada para hacer contrabando de herejía. Y Anaxágoras fue acusado de impiedad ante un tribunal. El libro que había escrito, que se llamaba Sobre la naturaleza, fue destruido por aquel tribunal. Pericles, preocupado por aquel amigo, que había sido también su maestro, lo defendió ante los jueces. Y le dijo, mire si va a ser impío este hombre, qué sé yo, que yo lo conozco. Bueno, no sirvió para nada. Lo condenaron a muerte. Dice, el tipo que dice que este carnero de un solo cuerno no es una predicción del poder de Pericles, es un impío y merece la muerte. Ante esta sentencia, Pericles diseñó la evasión de Anaxágoras. Junto con unos amiguetes, lo rescató de la taquería y se lo llevó sano y salvo a Lampsaco, donde tuvo que vivir toda su vida, oculto. Lámsaco creo que es en realidad. Oculto sin mostrarse mucho, temeroso de que lo agarraran de las pestañas. Así vivió Anaxágoras, escondiéndose hasta los 73 años. Cuando no es que dejó de esconderse, que se murió a los 73 años. A escondidas, Pericles le mandaba grita, hasta que el propio Pericles fue exonerado del poder y entonces aprovechó para mandarle más. Así murió aquel hombre, escondiéndose, tratando de que no lo reconocieran, solamente por un acierto científico, ¿no? Bueno. Hay que decir que las sanciones contra la heterodoxia siempre tienen una apariencia de justicia, ¿no? Siempre vienen montadas en consideraciones que hasta pueden parecer razonables. Eso es peligroso, ¿no? Como si ahora no permitieran pensar que la Tierra es redonda. Nos parecería una demasía, pero ¿por qué? Porque la Tierra es redonda y ya es una ortodoxia. Así que hay que tener cuidado con la ortodoxia, con la heterodoxia y con todo en general. Lo que hay es el pensamiento crítico. El pensamiento crítico. Cuando nos preguntan, ¿cómo sabe usted que la Tierra es redonda? La respuesta correcta es, yo no lo sé, es una teoría, pero me gustaría que usted la examinara conmigo y si tiene alguna mejor, me la mostrara y yo tendría mucho gusto en examinarla con usted. Así es como si esa es la manera correcta de testear una teoría. Entonces usted expone sus argumentos y el otro dice, no, a mí me parece que es plana por esto y aquello. Ahora en general no suceden esas cosas, ¿no? Hemos ido a la discoteca a buscar canciones acerca de la heterodoxia o bien acerca de la astronomía, que era la ciencia que practicaba este hombre, y ustedes no me van a creer, pero no había nada, no estaba milonga de la heterodoxia, no había. De cuestiones astronómicas tampoco. Teoría de la relatividad, el gato de la relatividad, no. Pero tenemos polvo de estrellas, era la interpretación que daba nuestro amigo de la Vía Láctea. La Vía Láctea es polvo de estrellas. Y polvo de estrellas sí hay una canción, que parezca mentira. Así que vamos a escucharla ahora mismo en la versión de Tommy Dorsey.